del Olimpo al basurero. Así se ha ido apagando el gran habano cubano, otro símbolo de la gloria nacional. Juan, al medio. Lo que alguna vez fue sinónimo de lujo, elegancia, tradición e incluso de orgullo patrio, hoy es un simple epitafio. El habano, emblema indiscutible de Cuba, sucumbe ante la crisis, la terquedad y la ineficiencia del Partido Comunista de Cuba. Nicaragua toma la delantera mientras la isla, aferrada a métodos del siglo pasado, ve como su joya más preciada se convierte en humo, literal y metafóricamente hablando. Juan, al medio. El aroma más exquisito que enciende pasiones ya no es de Pinar del Río, sino de vegas nicaragüenses. Y mientras tanto, en Cuba, la zafra tabacalera 2024-2025 pareció escrita en los medios oficiales por un poeta deprimido. La producción agoniza y la comercialización toca a fondo. La verdad, una vergüenza. La industria que alguna vez colocó a la isla en el Olimpo del tabaco internacional, hoy vive su propio purgatorio. Su declive final comenzó en el año 2022, cuando el huracán Ian arrasó sin ninguna piedad con parte de Pinar del Río. Pero claro, sería muy injusto culpar al ciclón, porque el desastre ha sido muchísimo más profundo que cualquier viento huracanado. Sí, se intentó reconstruir algunas casas de cura, cepellones y almacenes. Se intentó, con muchísimo más fe que recursos, mantener la siembra de este año. Pero llegó la matemática revolucionaria y el saco de fertilizante que costaba 200 pesos, ahora vale 1.600. Pero el campesino tiene que seguir vendiendo a 8.556 pesos el quintal de su producción. Y un aposento de casa de tabaco que valía 30.000 pesos cubanos, hoy supera los 100.000. ¿Cuál cree usted que es el resultado? Producir tabaco en Cuba es más caro que producir oro y es muchísimo menos rentable que vender maní en la esquina. Y por supuesto, si el campesino no gana, pierde interés. Incluso cambia de producción para productos como tomate, ajo y cosas así que son de más fácil cosecha. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Menos tabaco, menos calidad del tabaco y menos de todo. Y claro, mientras tanto, Nicaragua y República Dominicana hicieron lo que cualquier competidor que observa: aprovechar el desliz del vecino para capitalizar el mercado. Pero ojo, porque la caída del tabaco cubano no comenzó con el ciclón. Viene desde 1966, cuando este señor, Fidel Castro, lanzó su tabaco Coiba, la niña mimada de la revolución, una marca creada por el señor Bienvenido Pérez y que con nombre aborigen y cargada de muchísimo misticismo, consiguió eclipsar a Pastagás, Montecristo, Ramón Alones y otras muchísimas marcas cubanas que ya eran mundialmente conocidas y comenzaron a apagarse como un tabaco en un charco. ¿Por qué? Simplemente porque todo giraba alrededor de la marca del comandante, que era la que se regalaba en los banquetes a celebridades e incluso a muchísimos mandatarios, mientras el resto de las marcas de tan privilegiado sector sobrevivía con el mercado que quedaba. Y como si todo esto fuera poco, Cuba se aferró a la artesanía, como a veces uno se aferra a un amor que ya no funciona. Y hay muchísimos ejemplos. Mientras la isla se aferra al hilo de estambre para ensarte, hoy, por ejemplo, en Nicaragua, el ensarte se hace con la aguja tradicional que se introduce por el lado de la vena de la hoja, pero con un hilo de polietileno que es reusable y muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más barato que el estambre. Y hay más. Las casas de cura, con el método tradicional cubano, continúan siendo de yagua y palma. Muchas veces incluso las hemos visto con techos de zinc o de aluminio improvisados, porque no tienen recursos. Sin embargo, Nicaragua usa la famosa tela de lluvia, que no solo es más barata y resistente al fuego, sino que simplemente se recoge cuando se acerca un ciclón. Por otro lado, el curado del tabaco es un proceso biológico y fisiológico durante el cual se producen un conjunto de reacciones de descomposición al que le llaman catálisis. Este proceso se puede lograr lo mismo de manera natural que artificial. Cuba
obviamente, por falta de billete o por falta de inversión o por falta de interés del Estado, se aferra al carácter artesanal de sus cosechas y esto repercutió y está repercutiendo negativamente en el propio posicionamiento del mercado de lo que fue el principal producto cubano. Y me explico un poquitico. En este proceso lo correcto es que el agua, inicialmente entre 80 y 85%, se reduzca al 18 hasta el 20%. Esas casas garantizan que la hoja se mantenga en la sombra a una temperatura que idealmente debe mantenerse entre 27 y 32 grados y a una humedad relativa de entre 70 y 75%. El curado natural cubano demora entre 4 y 5 semanas, pero la tecnología de cura controlada permite agilizar ese proceso de secado en tan solo 20 días. Y de esta otra manera el proceso incluso es muchísimo más eficiente porque con este novedoso régimen de temperaturas controladas que van simplemente de un quemador que garantiza tener un ambiente en el cual la producción permanezca bajo un control constante de esos tres factores climáticos que mayor influencia ejercen en el secado del tabaco. 1, la temperatura. 2, la humedad relativa. Y 3, la velocidad del aire. Eso no lo puede lograr una vega natural. Pero retomemos el tema. El producto estrella cubano cayó. Pero ese monstruo burocrático que conocemos como Tabacuba y que hoy dirige el exar de la economía cubana, Marino Murillo Jorge, continúa comprando insumos chatarra, continúa pagando mal y tarde a los productores y continúa manteniendo tanta corrupción en ese gremio que ya por la zona tabacalera de Vuelta Abajo se le conoce como Marino el Moho Azul Murillo. El resultado es el que todos ya conocemos. Cuba perdió su corona y Nicaragua, que aprendió de la hoja cubana, hoy, como decía mi abuela, hoy le da clases al maestro. Al final, el símbolo de la revolución se convirtió en epitafio. Coiba, intentando imponer su hegemonía en marcas que ya eran conocidas, hizo que nuestro habano, esa joya que fue sinónimo de lujo, de elegancia, de cubanía y de poder, se apagara lentamente y se siga apagando entre las cenizas de la ineficiencia y la terquedad antitecnológica. En fin, como me dijo ayer un buen amigo cubano, campesino de origen que encendía un tabaco nicaragüense, coño, compay, hasta el humo se nos fue de Cuba. Plazo final para solicitar la nacionalidad española. Si eres hijo, nieto o bisnieto de ciudadano español, tienes hasta el 22 de octubre para presentar tu solicitud en el Consulado de España, conforme a la Ley de Memoria Democrática. Llámanos al 786-867-4613 para recibir asesoría personalizada y asegurar tu trámite a tiempo.